Confianza y decisiones. Contanos qué decís de confianza y decisiones. Vos sos médico psiquiatra, sos Bien, doctor en medicina con una vasta experiencia, además muy dedicado a la vida académica también, a la investigación. Es decir, que tenés como esa doble mirada que es teórica y práctica, ¿no? Experiencial. tal cual, Miguel. Te comentaba que yo me moví entre dos caminos, digamos, en esta última etapa. Cuando digo última etapa, los últimos 10 años, que fue trabajar con la violencia, lo que no dejo porque me parece que es un fenómeno epidemiológico que ha venido a instalarse. Hoy estaba leyendo las estadísticas de la cuarentena y son bastante terribles porque han aumentado los indicadores. Y por supuesto que me he recostado en el otro lado, que tiene que ver, que está muy relacionado con el bienestar y está muy conectado con las relaciones saludables. O sea, como que uno se va desde las relaciones patológicas, que son las que tienen que ver con la violencia, a un campo mucho más rico, que es el de la posibilidad de enseñar, compartir, orientar acerca de lo que son las relaciones saludables. Y en este campo, ¿no es cierto? Y en esta mirada que nos obliga de alguna manera a conectarnos y tomar mucho de los últimos avances que tenemos en neurociencia, uno debe primero entender que el ser humano se mueve fundamentalmente entre dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo afectivo, ¿sí? Y entre estos dos mundos, que hay una íntima conexión, porque hay una interrelación. Hay cosas que pensamos que nos desencadenan emociones y hay emociones que se conectan con ideas. Y esta interconexión de estos dos mundos importantes que tiene el ser humano construye las conductas. O sea, la conducta sería la síntesis de lo que pensamos con lo que sentimos. ¿Sí? Y en ese interjuego, bueno, lo que termina viendo el otro, ¿no es cierto?, es fundamentalmente la conducta. Vos ves de mí y de otras personas, a tu pareja, a tus amigos, la conducta del otro. El esfuerzo a veces que uno pide en esta nueva etapa, digamos, en donde necesitamos recorrer y tratar de generar mejores relaciones, es aprender a ir más allá de la conducta, o sea, poder entenderla. ¿Y a partir de dónde la vamos a poder entender? Cuando podamos conectarnos con lo que esta persona piensa o idea o con lo que esta persona siente. Por eso digo que a veces la comunicación no es solamente la conversación en términos de palabras, sino la conexión. La conexión, digamos, que tiene que ver con lo que le pasa, lo que siente y lo que idea el otro que tenés al frente. Que además es un diálogo muy interesante porque también se da con nosotros mismos. Nosotros tenemos como una especie de biblioteca en la cabeza, que Freud le llamó las representaciones, que es fundamentalmente lo simbólico. O sea, cada cosa no hace falta que la veamos para representarla. Yo te digo a vos elefante y a vos se te viene a la cabeza un elefante. Sí, no hace falta que te traiga un elefante. Eso tiene que ver con el modo en que vos vas a esa biblioteca y sacas la representación, el símbolo, ¿no es cierto? Y podés conectarte con ese símbolo, ¿no? El problema es que a veces conversamos con esos símbolos y no con el otro. O nos conectamos con lo que nosotros creemos del otro, que vendría a ser la representación, y no con el otro directamente, ¿no? La confianza, por ejemplo, forma parte de lo que nosotros llamamos los sentimientos, que obviamente, vuelvo a decirte, dentro del mundo afectivo, vos tenés las emociones, los sentimientos y las pasiones. La pasión es algo disruptivo. Uno a veces porque como son palabras que uno usa habitualmente, la gente por ahí se confunde con el término, pero para nosotros la pasión no es algo positivo, es algo negativo, porque es una disrupción, ¿sí? Es una afectación de un sentimiento que se lleva a un extremo, digamos. Y la diferencia entre emociones y sentimientos, porque la confianza entra dentro del capítulo de los sentimientos, es muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones, digamos, nosotros tenemos un grupo de emociones básicas que son el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el desprecio, esas cinco emociones, ¿no es cierto?, fundamentalmente, son fáciles de ver, o sea, vos te das cuenta cuando una persona tiene miedo o cuando una persona está contenta. Son fáciles de determinar.
Los sentimientos, como son algo que se construye a posteriori de las emociones, y toma de las emociones parte de ellas para construirse, lo que pasa es que toma un sesgo, nosotros le llamamos sesgo cognitivo, porque se conecta con la idea de, con la representación de. Entonces, en esa construcción aparece el sentimiento, que es mucho más complejo que una emoción, y que es mucho más difícil de observar en el otro. O sea, vos no sabés si el otro te tiene o no te tiene confianza. Después, bueno, obviamente, cuando vos vas adquiriendo ciertas destrezas, podés lograrlo, pero no es tan fácil como darte cuenta si esta persona está contenta o no, o si está enojada o no. Es más fácil la emoción, tomarla, conectarse con eso, pero con el sentimiento de uno a veces es complicado. Y por supuesto, los sentimientos que se conjugan emociones, y en el campo de la confianza aparece una emoción muy fuerte, que es la alegría. La alegría, que es una emoción que, como toda emoción, es corta, es una reacción psicofisiológica, cuando se conjuga en un sentimiento de la complejidad de la confianza, adquiere otra dimensión y toma otro tiempo. Se conecta con, digamos, con esta concepción de confianza que tiene que ver con sentimiento, pero ahí es como que se despliega de una manera, digamos, casi atemporal. O sea, yo te digo, por ejemplo, cuando vos logras una confianza en la pareja, o en un compañero de laburo, o en un amigo, esa alegría tiene casi una conexión con una especie de paz interior, ¿sí? Porque, bueno, en este tema de la confianza, indudablemente se conjugan no solamente la confianza hacia el otro, sino también la confianza hacia sí mismo. Y esa confianza hacia sí mismo es fundamentalmente lo que yo le llamo, y los hindúes le llaman, la paz interior, que uno cree que la anda buscando afuera y resulta que está dentro. Y tiene que ver con una armonía, con la posibilidad de reconocerse uno como es, aceptarse, aceptarse en sus limitaciones, aceptarse en sus dificultades, pero también reconocerse sus fortalezas. ¿Para qué? Pues, obviamente, para tener un espacio de confianza consigo mismo que le sea útil en la vida. No puede haber confianza hacia los otros si uno no construye primero una confianza hacia sí mismo. Además, en nuestro campo, y ya te dejo porque vos me preguntes también, ¿no? Pero digo, en nuestro campo la confianza es un tema fundamental, porque la confidencialidad del acto médico y sobre todo en psiquiatría, imagínate lo que implica. La persona viene a traerte sus secretos y vos tenés que ayudarlo, digamos. Entonces, una manera que a veces tenemos nosotros de transmitirlo, porque a veces no solamente uno debe decirlo o expresarlo, sino vos lo trabajas muy bien, cómo construirle un ambiente al sujeto que viene para que sienta que es un ambiente de confianza, más allá de lo que yo le diga, digamos. Y bueno, a veces nosotros usamos en los escritorios, fíjate vos, me dejaste pensando ayer cuando me decías lo de la confianza. Yo decía, bueno, a ver, ¿qué hacemos los psiquiatras? Nosotros, muchos psiquiatras, tenemos en los escritorios debajo del vidrio una especie de frase que no la decimos, sino que permitimos que la lea el paciente, que dice, todo lo que usted hable en este espacio es solo suyo, por ejemplo. Entonces, esa frase hace que este sujeto, bueno, sienta que es dueño de lo que cuenta, que solamente lo comparte con un otro, en tanto un saber que va a ayudarlo a orientar, digamos, su sufrimiento, porque indudablemente el que concurre al espacio de la consulta está sufriendo, por lo tanto no está en paz, no está en armonía y tiene alguna dificultad indudablemente con su confianza en sí mismo, y es lo que a veces hay que trabajar. Bueno, ese sería más o menos, Miguel, un poco la introducción al campo de la confianza desde la perspectiva de la psiquiatría, ¿no? Excelente. Vos sabés que yo pensaba en lo siguiente, que es que hay varios entrenadores, cuando digo varios, me refiero a varias perspectivas de entrenamiento personal, ¿sí? Por un lado están los deportivos, que tienen una línea de trabajo y que a su vez se ramifica, ¿no es así? Pero después, en la actualidad, está la PNL, la programación neurolingüística, que tiene una serie de técnicas, de metodologías de entrenamiento, el coaching en sus distintas variantes,
En mi caso, que me dedico a la oratoria, que me dedico a temas de liderazgo, algunos son más de planificación, organización, pero muchos temas tienen que ver con el desarrollo personal. Te diría que ese sería como el común denominador. Claro. La pregunta es esta, lo que yo noto es que cuanto más confianza, más potencial, ¿sí?, de aplicación de las técnicas que uno propone, o metodologías, o estrategias, y con ello más posibilidades de cambio. Cuanto menos confianza, menos posibilidades de aplicación y en consecuencia de tener resultados. Pero ¿cómo ves desde la psiquiatría? Porque en realidad nuestra formación en ese sentido es casi nula, es decir, diría nula y a veces puede ser un poquito escasa, digamos. Pero ¿está bien lo que hacen tantos entrenadores? ¿No estamos trabajando en una zona de riesgo, trabajando la confianza y a veces esto de querer transformar de algún modo a algunas personas que vienen también con muchos problemas a veces, más de índole interior que de, por ejemplo, la propia oratoria? Es interesante tu pregunta porque me haces pensar en el tema de la personalidad. La personalidad tiene dos componentes esenciales, el temperamento y el carácter. O sea, el temperamento es lo que nosotros traemos como una base, por supuesto que puede ser moldeado, ¿no es cierto? Y ese moldeamiento tiene mucho que ver con el carácter, porque el carácter es lo que forjamos a lo largo de la vida. Lo forja la familia, lo forja la educación, las instituciones por donde uno transcurre, digamos, te va ayudando a desarrollar ese carácter que va a moldear tu temperamento. Pero hay cosas del temperamento que van a ser inmodificables, porque en definitiva es lo que vos traes, digamos, por la herencia, por la biología. Y en este punto, en el temperamento, hay un elemento, porque se valoran cuatro dimensiones en el temperamento, pero hay un elemento que es que está en relación con el daño o el peligro, y cómo nos movemos frente a eso, ¿no? Y podemos ser sumamente pasivos o temerarios, ¿no? O sea, o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Y me parece que ahí está el punto de lo que vos estás planteando, en donde uno debe tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque la confianza, que está muy relacionado con esto, con nuestra relación con el peligro, si uno la desarrolla en extremo, vos convertís quizá a un sujeto que sea temerario. Temerario me refiero en el sentido de que crea que no tiene ninguna vulnerabilidad, que puede hacer todo lo que se le ocurra, ¿no es cierto? O sea, potencias algo que puede ser muy peligroso para ese sujeto, porque se trata de un equilibrio en definitiva. O sea, una cosa es la persona que por ahí tiene una pasividad relacionada con sus miedos internos que no le permiten pararse y expresarse, o a veces hacer una pregunta. Digo, el otro día me decía, me hizo pensar un hijo porque me decía, qué increíble esto de la virtualidad que te permite preguntar. Y yo dije, ¿por qué me está diciendo eso? Me quedé pensando, ¿no? Y me Ujú. dice, no, porque a veces, viste, en el aula vos querés preguntar y te cuestiona, digo, a veces digo una pelotudez, se me van a caer de risa todo. Y sin embargo, lo limita y no pregunta, y ahora en el campo de lo virtual puede preguntar lo que sea. Total, está como anónimo en el espacio, no está Claro. identificado. Bueno, en ese caso, obviamente él tendrá que trabajar mucho la confianza en sí mismo, porque tiene que ver con eso, pero ahí ayudarlo a equilibrarse no es llevarlo al otro extremo, al extremo de Claro. que, bueno, porque ¿sabes qué va a suceder? Que va a tener frustraciones, que no va a tener resultados, va a tener frustraciones y es probable que vuelva al equilibrio básico, que se vaya al otro costado y termine siendo una persona que no tiene confianza en sí mismo, lo que es lo peor que puede ocurrir. Entonces sí, es un equilibrio muy delicado, Miguel, es muy buena pregunta esa. Y yo creo que a veces los coaches que no tienen esa formación, a veces, no siempre, porque he conocido coaches que saben cuándo tienen que derivar o hacer o que vaya a una consulta con un psicólogo, bueno, cuando algo más complejo por ahí con un psiquiatra, pero tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que también está bueno que vos lo remarques, porque se puede caer en el extremo, que nunca los extremos son buenos, digamos. Aparte, se trabaja justamente, mirá,
el ejemplo que dabas de lo que te plantea tu hijo, porque se trabaja con zonas de suma vulnerabilidad. Claro, Los seres humanos tenemos como característica la vulnerabilidad tal y está cual. bueno que así sea. Y se trabaja en esa zona, a veces es simple, a veces la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para presentarme en público? 10 técnicas, o ahora se plantea mucho esto de los 10 tips, 20 tips, la cuestión de los tips, ¿sí? Sí. Pero en realidad, cuando uno empieza a abrir, digamos, esa caja, se empieza a encontrar con lo que vos decías, la educación, la familia, por ejemplo, el bullying, ¿no? El bullying que toda la vida estuvo presente, pero que hace pocos años se trabaja, se visualiza, se visibiliza, ¿no? Tal cual. Es un tema, indudablemente, está muy bueno lo que vos planteas también sobre la vulnerabilidad, porque efectivamente la vulnerabilidad, fíjate que hay temas, hay autores que tienen distintas miradas, porque muchos dicen que la vulnerabilidad a veces termina siendo un factor de fortaleza. Cuando hablamos de las vulnerabilidades conocidas, ¿no? Cuando vos decís ciertas condiciones, yo me acuerdo de un amigo que tenía que trabajaba en el fútbol y él me decía, mira, si el chico no tuvo hambre no va a ser buen jugador de fútbol. Y a mí me quedó grabado eso, si el chico no tiene hambre no va a ser buen jugador de fútbol. O sea, digo porque por ahí, viste, tiene que ver con esto de que a veces muchos los padres que quieren llevar y meter a los chicos en esto del Sí. fútbol, bueno, lo ven como un desarrollo importante. A mí me parece que han ocurrido ciertos cambios, ¿no? Me parece que nosotros estamos en un proceso de revisión de los vínculos. Y ese proceso yo diría que empezó en la década de los 70, fíjate vos. Porque Ujú. no sé si vos te acuerdas de la película Kramer versus Kramer, que fue Sí. Kramer versus Kramer fue la, digamos, la síntesis del Dustin arte. Hoffman. Claro, la síntesis del arte en el cine llevado a lo que son los cambios de roles. Porque un Ujú. padre se hace cargo del hijo, digamos, y después la madre se lo quiere llevar y pone en discusión a la justicia quién tiene el rol. Viste que, bueno, un tema que todavía lo estamos discutiendo, pero para muchos autores, yo incluso me incluyo en eso, me parece que fue una síntesis también de la lucha de las conquistas de las mujeres en la búsqueda de una igualdad en los accesos que se sintetiza en este filme, pero que además genera un montón de pensamientos relacionados con ello, de los cuales todavía nosotros no hemos logrado la síntesis. O sea, hemos pasado, como Hegel, ¿viste? Pasamos de la tesis a la antítesis y estamos buscando la síntesis del vínculo. Todavía no lo tenemos claro, cuál es la síntesis del vínculo. Pero además hay otro fenómeno que hay que tenerlo en cuenta, que es el fenómeno de las nuevas generaciones, que son, te diré, los jóvenes de menos de 30 años, que han sido criados por nosotros, o sea, nosotros en el rol paterno, y que Ujú. nosotros hemos, a partir de esta confusión de roles y que no hemos tenido, digamos, todavía no hemos hecho la síntesis, sino que nos estamos moviendo ahí, hemos educado con mucha culpa, Miguel. Y esa educación con culpa se sintetiza en jóvenes que tienen baja tolerancia a la frustración, baja confianza en sí mismos, digamos, dificultades con su autoestima. Digo, temas que estoy conversando con alumnos y que lo observo con mucha frecuencia, digamos, ya me llama la atención, digamos, y sobre todo en nuestra carrera, cuando doy clases, así trato de conversar con los alumnos y ver hasta dónde llegar, y noto esta dificultad, ¿no? Y me parece que tiene que ver, de nuevo, con lo primero que vos dijiste, ¿no? Y que tiene que ver con la vulnerabilidad. Ser consciente de la vulnerabilidad, pero ser consciente para cuidarnos, pero también para reconocernos y construir a partir de, ella, de esa misma. Porque como decís vos, todos tenemos alguna vulnerabilidad. El tema es ser consciente para poder avanzar y no quedarnos anclados, digamos, en lo que somos, como victimizándonos y no pudiendo salir adelante. El tema de la confianza es un tema clave, diga, en esto que vos decís, ¿no? Sobre todo, vuelvo a decirte, la confianza en sí mismo, que es lo primero que tenemos que construir. Lo Después primero, podemos claro. construir lo otro. Es cierto que ahora hay un manejo, viste, de las redes, de los community managers, que te hacen aparecer como alguien confiable, digamos, y hasta qué punto, digamos, porque claro, usan herramientas que tienen que ver con las conductas humanas y lo que nosotros percibimos o nos da
confianza. Pero bueno, el riesgo de eso por ahí es perder la humanidad, ¿no? Lo que no implica no adaptarse, porque yo, por ejemplo, me considero un tipo que me estoy adaptando. Con esto de la cuarentena, lo que hemos aprendido, digamos, yo digo, he construido relaciones humanas a través del espacio virtual. Me he hecho amigo de gente que no he visto, que no nos hemos juntado nunca, pero bueno, puedo tener un diálogo, conversar, el Zoom, el Meet, o sea, yo creo que el ser humano se va a adaptar, digamos, y va a buscar modos de relacionamiento, porque además el relacionamiento humano es como el agua y la comida para nosotros. El ser humano necesita del relacionamiento tanto como el agua y la comida. Si no, no es, deja de ser. Las personas Claro. que no tienen capacidad de relacionamiento son personas con algún trastorno, por ejemplo. O sea, son elementos que hay que estudiarlo en la clínica porque seguramente nos vamos a encontrar con algún trastorno ahí. Sería el son politicón de Aristóteles o de Santo Tomás, ¿no? Que lo veía Santo Tomás más como el hombre un ser social, mientras Aristóteles como un ser político de la Tal, polis. tal cual. Pero que está conectado con el otro, porque Aristóteles Totalmente. no hacía nada solo, todos En son una... ambos, la idea es que sin otros no somos, ¿no? Claro. Mira, ayer rescataba una frase que te la dejo acá que me pareció muy buena, en un artículo Sí. que me mandaron, que es una frase que dijo Sigmund Freud. Pero mira lo que dice, sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. O sea, mira la importancia que tiene el otro Ujú. en nuestra propia identidad. Eso obviamente no implica que uno solamente haga en función de lo que los otros dicen, pero no puede dejarlo de tener en cuenta, porque es muy fuerte Claro. ese valor. Eso forma parte de algo innato nuestro y que tiene que ver con la nueva mirada. Viste que hay una nueva mirada en la evolución ahora, que yo la estoy siguiendo Sí. mucho porque me sirve mucho en el tema este de la relación humana. De Wall, digamos, todo el mundo creyó en algún momento que Darwin, cuando habló de la evolución, fundamentalmente se cimentó en la capacidad de competición. Y la capacidad de competición como un elemento positivo para que las especies logren, digamos, estar, y bueno, y lo puso en el ser humano como el elemento central. Pero hace unos años atrás, te diré desde los 90, aparece un personaje que se llama De Wall, hay que leerlo, él tiene un libro que se llama la empatía en términos del nuevo siglo, ¿no? Y que él dice que el principal elemento hoy, digamos, y que tenemos que empezar a rescatarlo, no tiene que ver con la competición, que eso es una cosa que se le puso a Darwin, dice él, sino que tiene que ver con la cooperación, que Ujú. el elemento fundante y fundamental para que el ser humano esté en el lugar en que está como especie es su gran capacidad de cooperación. Si no, no podríamos hacer ciudades, no tendríamos tecnología. No, todo lo que ha construido el ser humano no lo ha hecho por competición, lo ha hecho por cooperación. Ahora, Ujú. dice De Wall, ¿en qué momento la cooperación? Bueno, por supuesto tiene un montón de investigaciones con monos, que te digo, velas en YouTube, que son increíbles, de Ujú. cómo Sí, muestran los elementos de cooperación. Por ejemplo, pone dos monos en dos jaulas distintas, en una pone un tarro cerrado con cinta y nueces dentro, y en el otro pone el mono con piedras. Entonces los monos, obviamente, para poder quedarse con las nueces, tienen que cooperar, porque si no, uno va a estar con el tarro cerrado y el otro va a estar con las piedras. Entonces vos ves cómo el mono le pasa las piedras al otro y acto seguido pasa la mano para que comparta lo que rompe de sacar las nueces. Bueno, este tipo de investigaciones fue en las que hizo De Wall, que las hacen con chimpancé, bueno, es increíble, ¿no? Pero ¿qué dice? Que eso se rompe cuando hay una percepción de injusticia. Cuando, por ejemplo, él le da, ¿cómo lo demuestra esto? Pone dos monos de nuevo en dos jaulas distintas, entonces le da como para que apriete un botón el mono, ¿no es cierto? El de un lado y el del otro. Cuando este aprieta, le da un pepino. Cuando el segundo aprieta, le da un pepino, los dos chochos. En la segunda etapa, cuando este aprieta, le da una uva. La uva es algo que los vuelve locos a los monos. Y a este otro le vuelve a dar pepino. Bueno, la segunda vez que le quiere dar pepino y el otro está mirando que el otro recibe una uva, le revolea el pepino por la cabeza al tipo
pero increíble, te digo, velos por YouTube porque son fantásticos los videos de Ujú. dibujos. Hoy Entonces, mismo. percibe, mira qué interesante, percibe injusticia, percibe desigualdad, percibe que hay algo que él está haciendo igual que el otro y no recibe lo mismo, y automáticamente se convierte en agresión. Es muy Claro, interesante para nosotros los que laburamos en violencia ese tema, porque indudablemente el factor desigualdad tiene mucho más peso que el de pobreza, por ejemplo. Entonces, en este claro. punto. Pero además, también tiene que ver con el tema de la confianza, si te pones a verlo. Ujú. Porque, digamos, el mono pierde la confianza a partir de esa desigualdad en el acceso que tiene uno y que tiene el otro, ¿no? Claro. Es muy interesante eso, muy Pero interesante. incluso para las políticas públicas, fíjate algo con Sí, lo que decís, como todo es a nivel de percepción, ¿sí? Digamos, se sí, da una situación, la injusticia la percibo en la sociedad que es tan complejas como las sociedades actuales, tan difíciles de, digamos, abrir esas redes de poder, de relaciones, la famosa sociedad buca o bica, ¿no es así? sí. Digo, en ese contexto, la percepción de injusticia también puede estar manipulada, la famosa fake news, la cantidad de información Ahí basura, va. las manipulaciones, la cantidad de dinero, de financiamiento que hay para, digamos, generar situaciones de discordia, de conflicto, de modo a través de la manipulación mediática, etcétera, Claro. ¿no? Y, Por lo que y la percepción de injusticia está, por ejemplo, a través de la mala información. tal cual. Entonces, Sí, muy bueno lo genera, que decís. evidentemente, ahí genera situaciones tremendas de conflictos en las sociedades, ¿no es así? Lo vemos a través de la política, los enfrentamientos que ves que hay dos posiciones en general que no tienen punto de encuentro, que no tienen argumentos sólidos y que muchas veces se sostienen en esas percepciones de injusticia que suelen ser inexistentes o no tan específicas como uno cree. Tal cual. Pero qué importante esto del mensaje, ¿no? Porque es verdad, lo que termina construyendo o rompiendo la posibilidad de cooperación, finalmente termina siendo cómo mostrar precisamente estas desigualdades, ¿no es cierto?, en los distintos accesos, pero además mostrarlo también con cierta tendenciosidad para generar, digamos, mayor individualismo, mayor egoísmo, poca cooperación, que en definitiva es lo que termina pasando, ¿no? Claro. Fíjate que este tema de la cuarentena ahora, yo el lunes tengo una charla que me está obligando a pensar en el sentido de futuro, porque me piden que hablemos de la pospandemia, de la Ujú. poscuarentena. Yo digo, ¿hablamos de la pospandemia o de la poscuarentena? Porque son dos fenómenos que si bien están unidos, tienen Ujú. efectos, digamos, específicos en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestro modo de pensar, en nuestras afectividades, bueno. Y en este punto estoy pensando mucho esto que estoy observando de que la cuarentena y sobre todo lo que va a ser la post-cuarentena va a sacar a la luz las desigualdades Ujú. que no veíamos. Mirá, Mariana me decía, por ejemplo, que no volvemos a las escuelas porque volver a las escuelas es hacer más evidente la desigualdad que hay. No todos los Ujú. chicos tienen conexión, no todos los chicos tienen computadora, no, o sea, y esto lo que hizo fue poner arriba de la mesa. Lo que muchos sabíamos por cifra, hoy lo tenemos, digamos, arriba de la mesa, y quizás con efectos mucho mayores, digamos. Yo, sin embargo, apelo al optimismo realista, como dice un amigo mío chileno, con datos, porque también es cierto que mucho ha despertado este momento, ha despertado mucha humanidad a partir de hacer un montón de cosas gratuitas, ¿viste? A través de Instagram, tratar de ayudar a la gente, acompañar, bueno, o sea, hay como las dos acciones, pero no puedo dejar de ver lo otro, porque en definitiva es ahí donde donde van a tener que actuar las políticas públicas, digamos. Si no se tiene en cuenta que el fenómeno de la desigualdad va a traer a colación. De hecho, fíjate vos, el índice de homicidio, Miguel, que estaba leyendo recién, en La Voz de Hoy sale.
aumentó con respecto a los últimos 3 años. Y estamos hablando de época de cuarentena, ¿no? O sea, aumentó, digamos. Para De Wall, por ejemplo, el homicidio sería un indicador de falta de evolución. Si nosotros Claro. evolucionamos con la cooperación, el homicidio sería como una cosa, viste, que te tira para atrás, porque decís, bueno, a ver, ¿qué pasó con Claro. todos estos elementos cooperativos? Se aparece el homicidio, viste, cuando Por se eso da... se habla mucho hace tiempo de los escenarios hobbesianos en la sociedad, ¿no? La mirada de Thomas Hobbes, esta idea de Claro, que tal el ser cual. humano es malo, egoísta por naturaleza, y que en definitiva todo es producto de la lucha por la supervivencia y también por el poder, no solo supervivencia, ¿no? También, también. Supervivencia en el sentido del estado de naturaleza, pero también el poder, el ejercicio de la dominación sobre el otro. Bueno, vos Por lo sabés que el poder es de un tema muy interesante. digamos, natural del ser humano. Sí, bueno, tal cual, porque si bien todos los autores hablan del relacionamiento humano, el alimento y el agua como lo esencial, vos sabés que yo incluiría lo del poder, porque todos los primates, incluido el ser humano, por supuesto, Ujú. somos seres organizacionales y de construcción de poder. Fijamos reglas enseguida, porque funcionamos como en manada, digamos. Entonces, siempre se fijan reglas de poder, digamos, en una casa, el trabajo, y que no necesariamente sigue la formalidad. No necesariamente. Digo, yo siempre a veces cuando doy clase de planificación, digo, piensen en los circuitos del poder. Un médico con trayectoria, que capaz que no ocupa ningún lugar, tiene mucho más influencia en las decisiones del hospital que el director o el ministro, por lo que la Claro, referencia que tiene ese médico internamente dentro del grupo. Entonces, hay juegos de poder formales e informales. Y nosotros tenemos la totalmente. obligación cuando planificamos de ver los dos, porque si no te va a equivocar, va a andar con el proyecto dando vueltas sin darle ningún sentido. Así que yo incorporaría el tema del poder como otra variable clave del ser humano, ¿no? En la identidad y en los modos de funcionar. Somos así, tal Porque cual. incluso eso va a definir también la percepción, ¿no? Sí. Ese ánimo que uno tiene adentro de ejercer poder en cualquier ámbito, a nivel micro, macro, público, privado, ¿sí? Y sí, tiene que ver con tus propias expresiones, digamos. Fíjate vos, ¿quién no quiere ser escuchado? Y hablar es un ejercicio del poder. Totalmente, siempre lo digo. Claro, hablar es un ejercicio del poder, decir lo que pensás, altro qué. ¿Quién te para? ¿No? Por eso es Cuando muy... te veo ahí, te veo en Sí, esa foto que los haces parar, me encanta, porque los subís sí. a un lugar, digamos, ahí te vi fotos cerca de la universidad, muy bueno eso, porque realmente, bueno, lo has hecho con Ah, nosotros. en Montserrat lo hicimos en la peatonal Sí. una noche helada, el año pasado creo que fue. Qué buena actividad. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de hacer esa actividad, porque ahí está la confianza en sí mismo. Pararse ahí arriba y decir, pero fíjate que es una práctica que perdimos, Miguel. ¿Viste cuando uno hablaba con los viejos, digamos, de la política y te decían que se subían arriba de una chata o de un carro? Yo he Claro, escuchado que se subían arriba de un sulky y hablaban a la gente, digamos, o sea, expresaban su pensamiento. Bueno, eso obviamente nosotros ya no lo tenemos. Creo que las redes de alguna manera también han suplantado eso, ¿no? Y por ahí muestran algo que no termina de ser, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar esta reorganización de los vínculos y hoy, los modos en que claro, nosotros... hoy hay un debate, perdón, acerca de esto que decís de las redes. Está el debate en la universidad nuestra, en la Universidad Nacional de Córdoba, y en las universidades en general. Y te diría que no solo en Argentina, sino en el mundo. Este paso del otro día participé en un debate en una universidad de Uruguay, en la Universidad de Sí, la República. Y el tema era este, el paso de lo, digamos, presencial a lo online. Porque aquel que decidió tomar una capacitación, una carrera online, está preparado desde el primer día, ya hizo su proceso incluso antes. tal Ahora, cual. el que está acostumbrado a ir a la facultad,
¿sí? A verlo presencial, a tener ahí toda esa vida universitaria y de cada tema y de cada materia, al pasar a lo online ha generado emociones muy encontradas. Y Totalmente. hoy es pensar, incluso estoy haciendo unos cursos de neurociencias, donde en algún modo se plantea la, digamos, diferente relación que hay en términos de emociones, de conexión humana entre las plataformas educativas, podemos decirlo, online, o el e-learning y sus distintas expresiones, y lo que sería la actividad presencial, más de contacto humano, como que lo emocional es el contacto humano. Sin embargo, yo encuentro, y sobre todo en este contexto, y lo has dicho de alguna manera, que hay conexión humana, emociones, también a través de estos canales, digamos, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahora, como las plataformas educativas. ¿Cómo ves esa cuestión? Vos sabés que yo me pondría en un lugar de duda, más que de certezas. Estoy Ujú. convencido que el ser humano y su gran capacidad de adaptación va a buscar los modos, pero me pondría bueno, a ver, esperemos a ver qué dicen, porque fíjate vos, el viernes yo tuve dos charlas interesantísimas. Por un lado, escuché a la directora nacional del Instituto Nacional de Adicciones de Estados Unidos, que es Nora Volkow, que nos comentó un poco lo que está pasando en Estados Unidos, con algunos datos realmente de una valentía el personaje porque dijo, bueno, lo primero que dijo que cuando uno analiza el indicador de mortalidad, el 70% de los muertos son negros, cuando la población nuestra es el 30%, y eso tiene que ver con el acceso que tiene el negro en Estados Unidos, que no es el mismo acceso que tienen los blancos, por más que haya cambiado la historia y la madre. O sea, así lo dijo, ¿viste? Yo me quedé. Mirá Pero lo otro vos. que dijo, volviendo a este tema que vos dices, que creció casi en un 80% la telemedicina. La Ujú. telemedicina, o sea, Mirá vos. Estados Unidos, que es mucho más flexible, no tienen derecho a la salud, pero son mucho más flexibles a la hora de aprobar prácticas, ¿no? Nosotros somos más lentos, tenemos derecho a la salud, pero somos mucho más lentos. De hecho, todavía no está regulada la telemedicina. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Porque la telemedicina funciona si el profesional puede cobrar de alguna manera la prestación. Si no, la mayoría no quiere trabajar porque tiene que esperar que la persona te transfiera tu cuenta y vos no sabés si te la va a transferir. Bueno, entonces no es lo mismo que en Estados Unidos. Pero ¿qué decía ella? Que si, digo, ha crecido la telemedicina. Eso implica, fíjate vos, porque después a la tarde tuvimos una charla de virtualizar la enseñanza con la Secretaría Ujú. Académica de la Facultad de Medicina. Nosotros no paramos, a diferencia de la UBA, ni Córdoba ni Villa María pararon su formación. La UBA la paró, hasta julio creo, dijo que la paraba porque no tienen posibilidades. Nosotros nos obligaron, te diré, o sea, en un momento dado nos dijeron, se enseña medicina virtualmente. Acá tienen las Claro. herramientas, vean ustedes cómo hacen. Que no estuvo mal, porque fue una manera adulta de hacernos responsables, ¿viste? Porque por ahí uno espera Ujú. que te digan, no, acá nos dijeron, miren, tienen el Meet, tienen el Zoom, tienen la plataforma, acá cargan las clases, pa. Bueno, eh, indudablemente a mí, yo te lo puedo decir como profesor, me cambió la vida. ¿Por qué? Primero Ujú. porque por primera vez tuve que empezar a ver los objetivos de la materia y ver cómo esos objetivos no se diluían en la virtualización. ¿Y dónde lo iba a Ujú. ver? En los exámenes. O sea, mirá el circuito que tuve que hacer cuando yo venía Ujú. como en automático, ¿viste? Yo En daba automático, clases en claro. materia. No, ahora toda una discusión interna a ver si cumplo. Te digo, porque obviamente en medicina, vos imagínate cómo trasladamos la práctica a lo virtual, Claro. ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo? Porque la mayoría, ¿qué te dice? La mayoría de mis colegas te dicen, no, eso no se puede hacer, pa. O sea, están absolutamente en contra. Yo no. Yo me pongo en el punto intermedio. Yo digo, espero, porque creo que va a ocurrir el fenómeno de adaptación. Y de alguna Ujú. manera, si la telemedicina está aumentando, ¿por qué no vamos a poder enseñar medicina desde lo virtual? Es hasta una cuestión de coherencia, digamos, ¿no? Claro. Pero, obviamente, habrá prestaciones, una cirugía no la podés hacer virtualmente. Por Claro. ahora, Miguel, por ahora. Pero Claro. imagínate,
cuando nosotros podamos manejar robot desde un celular. ¿Qué sé yo si no vamos? Por eso te digo, llega un momento que yo digo, me paro y espero, dudo. Me paro y espero. No estoy como la mayoría de mis colegas que no se puede enseñar, que es una vergüenza, que qué sé yo, que qué sé cuánto. No, yo creo que sí. De hecho, nosotros estamos enseñando. Y los chicos están aprendiendo. Y nos han obligado a nosotros, por ejemplo, el WhatsApp hoy es un tema. Yo, por ejemplo, armo grupo de WhatsApp con los estudiantes apenas entran. No solamente Claro, estoy en conexión desde la página, sino que los tengo todo el tiempo. Un domingo, claro. el sábado. Bueno, quizá ese es mi estilo Yo, también. Claro, gracias a WhatsApp, gracias. tuve un día de clase Mira. en Derecho Político, ¿sí? Un día de clase nos presentamos, armaron el WhatsApp, presenté la materia, les comenté de un grupo en Facebook, ¿sí? Que tengo desde hace años, donde están solamente los estudiantes que pasan por mis aulas, porque hay apuntes, etcétera. Y la semana siguiente ya no volvimos a clase. Y tampoco sabíamos si eso era por una semana, 10 días, ¿te acordás al principio? Eran 15 días. Gracias a que se armó WhatsApp, pudimos comunicarnos y la semana siguiente yo dije, bueno, vamos a hacer una clase en Zoom, pero era una especie de mientras tanto, ¿sí? Me diciendo, era una cosa planificada. Y ese mientras tanto, por suerte, nos mantuvo en contacto y en clase. Dimos clases sin parar desde el primer día. La primera semana es más, nos conectamos 3, 4 veces en la semana, siempre pensando que era algo muy, muy pasajero. Y bueno, y eso ha generado, ahora veía algunas evaluaciones, ha significado adaptabilidad, pero también ha generado sensaciones de mucha tensión, ¿sí? El contacto con el aula, con los profesores, con los compañeros, es algo muy fuerte en la Facultad de Derecho y baja costumbre en lo digital, digamos, en lo virtual. Sí, sí, lo que obviamente que es muy difícil y que indudablemente la adaptación va a ser de un esfuerzo tremendo, pero lo estamos haciendo, Miguel. O sea, la realidad es Totalmente. que lo estamos haciendo, o sea, que eso, Y nosotros dos, en este caso, como tantos otros y otras, como generación, somos una muestra, ¿no? Algo así, ¿viste cuando uno dice para muestra basta un botón? tal Bueno, cual, ¿no? tal cual. Este, Nosotros estamos utilizando algo que hace, qué sé yo, tantas conversaciones que uno tiene por ahí que dirían, bueno, esto no es de ustedes. Es como que lo estamos apropiando algo de otra generación. Que en realidad ya me parece que no tiene que ver con una generación, sino con cómo uno potencia la actividad que Así es. realiza, e incluso esa idea de cooperación de la que hablas, ¿no? Como Sí. esencia. Mirá, te voy a decir algo, ya nos quedan pocos minutos, estoy viendo ahí, pero te digo Sí, algo que a mí me impactó mucho. Hace unos años atrás fui a Brasil con toda mi familia y cuando fuimos a Lapa, que es un barrio, viste, muy bohemio de Río de Janeiro, a mis hijos les llamó la atención la variedad de edades en un espacio social muy diferente a lo que somos nosotros, viste que acá vas a tener los jóvenes, los más grandes, los medianos, o sea, nosotros segmentamos. El brasileiro sí. era todo junto, tipo de nuestra edad, más grande, sentado en la vereda tomando cerveza, charlando, o sea, una comunión, digamos. Bueno, yo me impactó tanto que salimos a cenar con la defensora de la universidad allá de Río de Janeiro y le comento a ella. Y ella me dice, la playa, acá sabes cuál es lo que unifica la playa. En la playa estamos todos, están los jóvenes, los viejos, todos. O sea, entonces eso unifica y por eso nuestra sociedad es mucho más inclusiva que otras. Pienso que lo virtual también hace eso, Miguel. Es la Claro, playa, es la nueva playa. ¿Me entendés? sí, Y a partir de ahí no hay edades, como bien decís vos, ya estamos todos acá, estamos todos en esta playa. claro, Y en esta playa, bueno, nos encontramos, nos reconocemos, nos modificamos, sentimos, nos emocionamos, pensamos, bueno, nos genera un montón de cosas, digamos, porque indudablemente estamos aprendiendo a adquirir un nuevo modo de relacionamiento, que ujú, será otra fortaleza del ser humano, porque vamos a seguir totalmente. avanzando, ¿me entendés?
vos tenés experiencia específica en políticas públicas, ¿sí? Y tenés además la medicina, toda esa fortaleza, te has formado mucho, has andado por el mundo. Además tenés otras anécdotas, me acordé cuando decías de Brasil, cuando fuiste a ver a esa persona que estaba enferma, que contaste una vez, que habías conocido y que te metiste en el hospital, no me acuerdo qué, muy divertida. Esa me hizo acordar a eso. Además de varias anécdotas que has contado, cada tanto me acuerdo y me olvido solo. Pero lo que te quiero preguntar es esto otro. Tenemos una cuarentena muy larga, con resultados aparentes muy positivos. ¿Qué pensás de eso en un minuto? ¿Cómo ves las decisiones que se han tomado en un contexto de total incertidumbre y donde no ha habido reglas previas para actuar? ¿Sí? Una situación de crisis, digamos, una situación de riesgo tremenda, y entonces están estas dos visiones, ¿no? Y después se ha dicho de todo, pero ¿qué te parece? ¿Cómo se ha actuado? Yo creo que nosotros vamos a tener un balance negativo, lamentablemente, porque en realidad, para cualquiera que hace epidemiología, vos tenés que focalizar en la sospecha y en la enfermedad, nunca en el sano. Nosotros acá hicimos todo al revés, encerramos lo sano y no perfeccionamos los mecanismos de aislamiento de los sospechosos y los enfermos. Digo esto porque a mí me pasó incluso cuando estábamos en plena cuarentena, mi hijo andaba por Costa Rica, no sé por dónde andaba, y no podía venir, entonces lo trajeron a Ezeiza. Bueno, si yo te contara, Miguel, el desastre que era Ezeiza, o sea, si vos estás frente a una pandemia, convengamos, después podemos discutir las características de esta pandemia, que a mí me parece que está más inflada también por las redes que por lo que en realidad es y los efectos que termina produciendo. Pero eso es otra discusión. Yo te digo, si vos estás frente a una pandemia y estás, digamos, preparándote, primero, es increíble que no aprendamos del mundo, porque en el mundo es la primera vez que algo ataca al norte antes que al sur. Otro fenómeno de poder interesante. Primero atacó al norte y después al sur. Entonces nosotros podemos estar aprendiendo del norte. No aprendimos del norte. No aprendimos. Nos fuimos a los extremos. En vez de focalizar en lo que es la temática de sospechosos y enfermos, ahí fallamos y terminamos encerrando a todo el mundo. Bueno, por supuesto que después la cuarentena tuvo un sentido, porque ya cuando vos no pudiste agarrarlo al principio en ese lugar, asegurar los ingresos, porque nosotros si hubiéramos asegurado los ingresos, no hubiéramos tenido, Buenos Aires no tendría el problema que tiene. De hecho, el problema de Buenos Aires y Cava está relacionado con el modo libertario que se manejó el acceso de los que venían de afuera. Más teniendo en cuenta, vuelvo a decirte, una pandemia que viene del norte, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Entonces, en eso se falló. Y ahora, en la cuarentena, digamos, que deberíamos haber pasado por lo menos hace 20 días a cuidar a los de riesgo, seguimos teniendo a todo el mundo adentro. O sea, por eso te digo, son dos fallas en epidemiología fundamentales. La primera, aislamiento de los sospechosos y los enfermos. Y la segunda, digamos, cuidado del riesgo. O sea, si vos tenés una población, o sea, ¿yo qué haría? Primero tendría claro dónde tengo las personas con hipertensión, con problemas pulmonares, sabiendo que eso es lo que va a tener problemas si se agarra el COVID, no otros, porque otros no van a tener ese problema, solamente los que tengan asma, los que tengan problemas de hipertensión. Yo soy hipertenso y vos sos asmático, o sea, nosotros dos estamos hasta las manos, pero ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó para saber dónde estás, qué estás haciendo, cómo te estás cuidando? Cero, no hay nada, ni siquiera una propaganda. Y el tercer elemento, la salud mental, que va a ser el gran elemento post pandemia y cuarentena. Acordate lo que te digo, porque el estrés lo hemos vivido todo. Digamos, acá, imagínate, amenaza por tres lados, amenaza por el cuerpo, amenaza por el mundo exterior, amenaza por la relación con los otros, es todo un tema. El estrés va a ser estrago, digamos, después que termine esto. Y bueno, ojalá estemos preparados. Leandro, tuvimos un live espectacular, imperdible desde el segundo uno hasta el último segundo, porque tenés una visión y tenés cómo fluye, digamos, conocimiento, y conocimiento, como decía al principio, de teoría, experiencia, y fluye, así que ha sido espectacular.
Bueno, muchas gracias a vos, Miguel, por invitarme, siempre dispuesto, la verdad que lo que necesite, acá estoy. Bárbaro, te mando un abrazo grande y saludo a tu Vale. familia. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao a todos, muchas gracias por estar. Nos estamos comunicando próximo live el miércoles, 11 de la mañana. Como siempre, miércoles y domingo.